Bien. ¿Quiénes desean hablar el día de hoy? ¿Nadie más? Ok. Entonces, los señores Quispe, Montero y Larrea son quienes participan al inicio de clase. Señor Quispe, lo escucho. Bueno, doctor. En la Buenas clase noches. anterior hablamos respecto de, digamos, la libre competencia que se daba según la Constitución. Ujú. Analizábamos cómo funcionaba lo que era el pluralismo económico, que aceptaba la Ok. existencia de empresas estatales, privadas y mixtas, según la Constitución, en su artículo Ah, 60. Al respecto de eso, claro, indicábamos que un defecto significativo era el hecho de que las empresas estatales solo podrían operar en base a la subsidiariedad si es que no había otra clase de empresas privadas que se metieran al rubro, pues si hubiese, ellos tendrían que retirarse. Y lo cual indirectamente hacía que prácticamente todas las empresas estatales se fueran a sectores de baja rentabilidad o que no pudieran operar adecuadamente, por lo que no, o sea, no se podía esperar ningún beneficio real, solo estaba cubriendo lo que no le interesaba al privado. Y sobre estas libertades, digamos, que tenía el privado, recalcó usted sobre, dijo, ¿y esto por qué el Estado no tiene, digamos, un control sobre los privados? Y mencionó el caso de Estados Unidos, que dijo, ahí en Estados Unidos nada se mueve sin que lo diga el gobierno. Pero no sé así es. por qué acá dicen absoluta libertad si los propios estadounidenses no hacen eso, solo hablan y hablan, pero no lo aplican en su país. Es lo que puedo aportar, doctor. Ok. Quiero preguntarle algo, señor Quispe. Sí. ¿Ha cambiado de alguna manera su idea? No, no, verá, de la clase anterior, yo, cuando hablamos sobre el artículo 58 respecto a la iniciativa privada, yo pensé Ajá, que se refería más a que todo el concepto, o sea, cuando dijo, a ver qué opinan. No, o sea, yo no ya, estoy de acuerdo con eso, que la iniciativa sea totalmente libre, porque francamente es un poco tonto, ¿no? Tiene que haber determinadas regulaciones en algún punto, porque si no, ajá, imagínese, hay una crisis significativa y quienes, solo los que tengan una capacidad económica superior a 20.000 soles pueden curarse, pueden evitar la crisis. ¿Y qué pasa con todos los que están abajo de eso? Hay un montón de ajá, gente que no podría acceder, se vería que sometida a enfermedad, hambre, y no diría nada del ajá. Estado, porque diría, no, yo no me meto. No, es lo que yo digo. Ok, gracias, señor Quispe. Vamos a continuar con el señor, perdón, la señorita Montero. Señorita Montero. Buenas noches. Bueno, lo que puedo eh, tomar o recordar a traer a esta clase, la clase pasada, es que hablamos sobre la Constitución, el capítulo económico, de los artículos del 58 al 61 y uno, y Ajá, específicamente sobre el debate que tuvimos respecto a la ineficacia del Estado respecto a garantizar ciertos derechos. Es decir, ujú, garantiza la libertad de la empresa y los derechos, pero no los ejecuta como tal. Esto de la iniciativa libre permite que al privado pueda iniciar con la actividad que se supone que el Estado debería de, en primer lugar, hacerse responsable. Entonces, entramos en un debate en el que por qué se debe de desplazar esta responsabilidad del Estado al privado, porque el privado además incluso solo pues inicia actividades respecto de los cuales puede llegar a tener beneficio, lo cual es evidente que no cubre todos los aspectos, incluso no ajá. garantiza el acceso total a todo el público, ni de todas las capacidades económicas, No está dejando obligado. vulnerable a muchas personas. Ujú. No está obligado a invertir donde no le parece. Exacto. Inclusive siendo rentable puede decir, no deseo, no, no quiero. Puede hacerlo. Ok. Muchas gracias, señorita Montero. Yo la veo. Justamente en condición a lo dicho por mi compañera respecto a la condición en fallos de mercado, ahí vemos justamente cómo la propia naturaleza lucrativa que tiene por parte del empresario lo limita, por el hecho de justamente esos costos de transacción en esos sectores a los cuales no le resulta rentable, hacen de que indefectiblemente, al fin y al cabo, no se vaya a esos lugares. Razón por la cual lo que hemos visto en clase respecto al apartado constitucional del término, bueno, del derecho financiero en sí, eran justamente esos apartados de los artículos ya vistos.
aparte de como tal se entiende las capacidades de las personas para poder iniciar empresa en este caso, justamente esta capacidad que manda la Constitución es una capacidad de promoción, lo que justamente nos hace entender a nosotros en general, que no es una forma de representación estatal, sino que refiere a que se deja esto en manos de los privados, los cuales, como repito en la primera parte, están limitados por su propia naturaleza de económicos, buscar la maximización de sus ganancias en el menor, en el menor, en el menor gasto posible. Razón por la cual, consiguientemente con esto, y yendo a lo que refiere a la libertad de empresa, entendemos justamente cómo tenemos tanto algo positivo de este artículo 59 como algo negativo. Ujú, Lo positivo es que se puede hacer empresa. El empresario puede contratar personas, puede ir al lugar que desee, pero claro, ese lugar que él desee está condicionado a su deseo de lucro. Y ese propio deseo de lucro, por propia naturaleza, tiene esas limitaciones en cuanto a lo que le resulta no rentable. Y el apartado negativo que hemos recalcado bastante en clase fue justamente que el mercado, cuando se va a determinados sectores, con otros que buscan también la parte más rentable en los lugares más óptimos con condiciones de mercado, los saturan, haciendo que hayan lugares alejados que no tienen esta intervención por parte del sector privado, justamente por temas volitivos de cada determinado empresario. Y a su vez hace que justamente se rindan necesidades básicas en vastos sectores de la población. Evidentemente, por ejemplo, mi compañero hizo alusión a un tema de realidad donde realmente no todas las personas tienen el mismo dinero. Y atendiendo a un tema actual, por ejemplo, el tema este del paro de transportistas, es realmente cierto. Hay condiciones materiales que hacen que las personas no tengan los mismos alcances a otras para determinados servicios o bienes, por ejemplo, la educación. Caso del cual, por ejemplo, creo yo, actualmente se ha visto y es bastante palpable. Continuando, y algo que quisiera mostrar, doctor, es el apartado de los requisitos para tener una empresa estatal. No sé si podría compartir pantalla ahora. Es que es No un tengo cuadro. problema. A ver, que lo tengo. Citar. Déjame ver si está Eh, permitido. a Sí, ver, sí puede. a ver. Citar. Acá. Ya. Voy a compartirlo si se ve. ¿Se puede ver? A ver. ¿Aquí? Ya. Justamente, respecto al tema de la actividad subsidiaria de este Estado, justamente hay un tema del cual es directamente mandado por la Constitución sobre que tiene que seguir tres criterios básicos. El primero, la formalidad. El segundo, Ujú, una causa referente a una conveniencia nacional y un ajá, interés general. Conceptos de los cuales realmente es, aunque para muchos un término muy vago o para otros muy preciso, es algo que en la doctrina fuera evocada netamente al apartado económico en general, a lo que se entiende por interés general o no interés, no, si no entendido ni bien común principalmente, cómo ujú, definirlo, y el apartado que es lo central, que es lo visto en clase, que es el apartado subsidiario, que es cuando no existe una oferta determinada por parte de los ujú, privados o resulta esta insuficiente, justamente como lo vi anteriormente respecto a que esos no están presentes en esos lugares donde se necesita, justamente por ujú, su propia naturaleza emprendedora. Y bueno, continuando con el tema, por un tema del inicio de clases, digamos, tener una charla en torno al tema de la legitimidad de origen de la cuestión del 93, lo cual realmente, aunque ya es más que todo un análisis político, no deja de ujú, ser algo interesante porque la seguridad jurídica y la seguridad económica depende de qué tipo de Estado estamos hablando. Si estamos ante un Estado que constantemente se vuelve militares o no permite una democracia, inclusive si esta, la fuerza, virtiendo sus propios valores para iniciarse, hace ajustes económicos, entre comillas, beneficiosos, esa imposición como tal desvirtúa su propia esencia de nacimiento. Razón por la cual realmente se da un debate público en cuanto a lo que se entiende a este tema. Y por un tema final, me hubiera gustado entenderme al tema del capítulo justamente 61 respecto a la protección de dominio, más que todo por el hecho de que, a comparación de lo que se vimos en clases sobre la Constitución del 79 de la del 93, es que la Constitución del 79 directamente prohibía lo que entienden como una posición dominante o monopólica, por entender que justamente se tenía efectos negativos en cuanto, como el poder absoluto del mercado concentrado, este justamente se abusaba de ese apartado económico en cuanto al precio. Pero la Constitución del ujú. 93, en su enfoque económico, no castiga el monopolio como tal, porque como No. vimos en clase, entendemos la competencia libre como aquel deseo por orden de ser siempre ganador, un solo ganador. Por tanto, no se puede prohibir algo imposible. Lo que podemos prohibir como Estado, o lo que se desea prohibir en este caso, es que esa práctica sea abusiva, que tenga orígenes abusivos, enriquecimiento ilícito, el cohecho Ujú, pasivo. ¿Cuántos delitos que justamente por parte del doctor Bullard se habló en este comentario de la página 233 que justamente saqué para entender parte de la clase y sobre todo una opinión, ujú, porque yo sé que el doctor Bullard tiene una respectiva opinión respecto a la Carta del 93 y justamente aquí se nota su crítica en cuanto a cómo entendía una carta a otra en cuanto al apartado justamente a la posición dominante. Sin embargo, no se deja de ver algo bastante objetivo, que es el hecho de que lo que se busca reprimir aquí es el daño que se le hace a los consumidores. Fuera, porque estos
en una información que es objetivamente asimétrica a lo que es una persona que ostenta, en este caso, la mayor información de sus productos, no la tiene. Justamente, y ya aquí quisiera acabar porque no quiero quitar el tiempo a mis compañeros, para entender más que todo de cómo se entiende en general el apartado constitucional respecto a cómo afecta todo esto en los mercados, porque al fin y al cabo es lo que uno vive todos los días, en cualquier apartado de su vida. Dicho lo cual, doctor, me gustaría acabar acá mi participación y darle las gracias por el tema tan interesante que trajo a colación. Gracias. Permíteme el cuadrito de la primera hoja, por favor. Claro. A ver, ¿este de aquí es? La primera, sí. Este de acá. Sí, 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 sí. No lo sombré, por favor. Ahí está. La formalidad es la ley, ¿correcto? La causa tiene que haber una conveniencia nacional, interés general, y o debe haber un efecto subsidiario. ¿Cuál es el mecanismo para determinar que existe la causa y el elemento subsidiario? El análisis del Congreso. Es el análisis político, Y el el que análisis determina político si tiene una nada más. naturaleza de conveniencia, de calidad, de oportunidad. Totalmente, No es totalmente. O sea, algo si yo objetivo. quiero, si yo quiero, va a haber competencia. Si no quiero, si no me conviene, si este proveedor, si ese empresario me pagó pues mi campaña, voy a decir no. Voy a decir no. Así de sencillo. Entonces, esas son las limitaciones que a veces tiene el mercado. Entonces, la regulación a veces es insuficiente, a veces es antojadísimamente insuficiente y tenemos los problemas que tenemos ahora, ¿no? Estamos viendo, señores, cómo se deteriora esta visión de lo que creemos nosotros que es mercado. Pues el Perú es un remedo de mercado, ¿no? Para nada. Entonces, es por esas distorsiones. Ayer veía yo en Cuarto Poder, no sé si lo han visto ustedes, espero que sí, y si no lo han visto, por favor, vayan y revisen la repetición. O sea, ustedes están obligados a ver los programas periodísticos de los domingos, obligados a ver las noticias en Canal N, en las noches que tengan libres y demás. Eso es una obligación moral de cualquier abogado estar enterado. Eh, como un congresista, si no me equivoco, en La Libertad, a ver, corríjanme si es que no es de La Libertad o sí, había tenido un accidente de tránsito cuando estaba haciendo su viaje de representación y, oh casualidad, el vehículo en el que estaba, en el que tuvo el accidente, fue un vehículo de una empresa que tiene un montón de contratos con la municipalidad que es muy allegada a este congresista y que permanentemente en sus viajes de representación, él señala que está haciendo gestiones de representación para lograr proyectos de inversión en ese municipio. Un conflicto de intereses abiertísimo, ¿no? Entonces, eso es el empresario. Lo mismo ha pasado con Zaragoza y todo el tema de la construcción. O sea, casos hay pues cientos de miles, ¿no? Por eso, porque el mercado se distorsiona fácilmente y nos hace creer de que funciona, pues y no necesariamente funciona. Gracias, señor Larrea. Señorita Saavedra. Sí, doctor. Bueno, creo que todos nos hemos centrado en el mismo punto, ¿no? En sí hemos hablado, bueno, se habló en la clase pasada de los aspectos constitucionales, desde el artículo Ajá, 58 al 61, ujú, pero bueno, en el que más se explayó fue justamente en el ujú, artículo 68, ¿no? En el que pues nos hablaba que en realidad la responsabilidad de dar este tipo de servicios en salud, educación, empleo, en nuestra Constitución no le establece directamente esa responsabilidad al Estado, sino que da esta libre iniciativa al privado y solamente en caso de que éste no lo pueda cubrir, ya sea ujú, porque no quiere invertir, recién ujú, ahí es cuando el Estado puede entrar a tallar, ¿no? Y ujú, esto iba relacionado junto con otro artículo que también hablaba del pluralismo económico, ¿no? Justamente el principio de subsidiariedad, ¿no? En el que también mencionaba que no es malo que haya inversión privada, al contrario, es muy bueno, y es por eso que ujú, conviven en nuestra sociedad lo que es la inversión pública y privada, pero el problema está justamente que en la Constitución se le da más responsabilidad al privado para que promover la inversión, ¿no? Y se deja de lado al Estado, ¿no? Y esto afecta al consumidor, ¿no? Finalmente, que somos nosotros, los ciudadanos, ¿no? Y es por eso que también mencionaba la importancia de reformar esta parte de la Constitución para que pueda ser un poco más clara en ese aspecto y se le dé la responsabilidad como tal al Estado, ¿no? ujú. Ok, gracias. A ver, señorita Martín, excepcionalmente vamos a aceptar su participación. Siempre nos vamos a anotar al inicio, ¿ya? A ver, señorita Martín, Doctor, buenas noches. Sí, sí me pueden ¿cómo está? preguntar a la clase. Bueno, ya vi que estaban participando.
Ujú, Bueno, para finalizar mi participación, también comentó dado que el Estado garantiza la libertad de empresa, estaba ujú. relacionado con el artículo 51, dado que como existe esa libertad, las empresas pueden tender a generar prácticas anticompetitivas, ¿no? Y es por eso que el artículo 61 vigila que que haya una libre competencia, ¿no? Es que las empresas no tiendan a convertirse en un monopolio, eh, realizando acciones obviamente que sean contrarias al ordenamiento jurídico, ¿no? Eso básicamente, doctor. Bueno, Y también mencionó que, bueno, en esta libre competencia, comúnmente hay empresas que van a sobresalir, ¿no? ujú. Tienden a convertirse prácticamente en un monopolio, ¿no? Mencionó el caso de la Bacus y, bueno, en el Perú también sería el caso de Alicorp, ¿no? Que ha tendido a convertirse en un monopolio en nuestro país, ¿Y por qué? porque ha acaparado varios rubros, ¿no? Del mercado. Me parece que en el ámbito de los productos de higiene, también está en los productos de consumo, ¿cómo explicarlo? De productos, para la cocina, Bacus, no, Alicor. Alicor. Ujú. Ok, Es otro ok. ejemplo de que ha tendido a convertirse en un monopolio. Pero no, no es un monopolio. No es un No, monopolio. claro, básicamente, no, porque hay obviamente otros productos. Eso también mencionó con lo de la Bacus, ¿no? Que ha tenido Bacus sí es como, monopolio. Bacus es monopolio. Lo que es Alicor tiene una porción importante en el mercado, tiene una posición de dominio. ajá. Bueno, yo entendí que, bueno, no era un monopolio la Bacus porque existen otros tipos de servicios también que se consumen, ¿no? Es por eso que menciono el ejemplo de Alicorp, ¿no? Como dice usted, tiene un predominio en el mercado. Pensé que era... Pero no se olviden que los ejemplos son míos. Ah, no, claro, por eso el doctor, mi ejemplo era el de Alicorp, ¿no? Pero me dice que no Busque es uno un suyo. Tiene que monopolio. buscar uno suyo. Tiene que buscar uno suyo, ¿ya? ¿Y cómo busco uno mío? Porque no me lo sé. Ya, pues es que lo que tiene que pasar es que ustedes tienen que informarse, señores. Si no están sabiendo qué operaciones se producen en los mercados, quiere decir que les falta información. Mi sugerencia, vean Canal N, RPP, lean gestión, tienen que informarse. No se olviden que el abogado tiene que saber de todo. ¿Por qué de todo? Yo tengo que saber de derecho. Es que el derecho se proyecta en todo. Si yo voy a ser abogado de un médico, tengo que saber de medicina. Si lo voy a hacer de un ingeniero, tengo que saber de ingeniería. Si lo voy a hacer de una empresa constructora, tengo que saber de construcción y de empresas. Si lo voy a hacer a lo mejor de un chofer, tengo que saber de reglas de tránsito y tengo que saber de la actividad penal. Tengo que saber de todo, señores. De todo, es una obligación. Entonces, necesitan ustedes informarse, por favor. Que el TikTok, que el Instagram les sirvan a ustedes para informarse, no para perder el tiempo. Yo veo cómo mis alumnos se la pasan viendo gatitos, retos y demás cosas, ¿no? Y no atendiendo a temas que son realmente trascendentes, que también los hay en las redes, pero preferentemente busquen fuentes confiables, ¿no? Preferentemente. Gracias, señorita Martín. Doctor, Bien. también, disculpe, la clase pasada le comenté yo que la Ah, diapositiva, verdad, verdad, verdad. La diapositiva 2. sí, bueno, queden que le iba a recordar. Sí, le agradezco mucho. La señorita Martín dice que la diapositiva 2 no la hemos visto en clase. Yo sostengo que sí. Así que vamos de todas maneras, a repasarla, ¿ya? Vamos a revisarla para estar seguros de que la hemos visto o no. Yo recuerdo que nos quedamos discutiendo inclusive este concepto. No sé cuál de las señoritas era la que tenía una confusión para entender esto. Por eso recuerdo mucho esta diapositiva. Era en relación de las finanzas públicas, ¿no es cierto? Era esta parte de la rama de la economía que analiza la obtención, gestión de la administración de fondos, ¿sí?
Lo público, por su parte, hace referencia que es común a toda la sociedad el conocimiento en general. Es decir, cuando hablamos de finanzas públicas, nos estamos refiriendo a la gestión de la economía que se encarga de analizar esta generación de fuentes de ingresos de la materia pública, ¿no es verdad? Entonces, ya nos estamos dando cuenta que la presencia del Estado permite que la gestión económica se produzca en términos de equilibrio. La participación del Estado como un agente económico es trascendental. El Estado consume, el Estado compra. Entonces, la adquisición que realiza el Estado, la compra que hace el Estado, es eficiente en la medida en la que va a lograr que las empresas vendan también. Eso va a ser trascendente. ¿Quién es el responsable de las finanzas públicas? Evidentemente es el Estado, porque es quien administra los recursos públicos, los capta a través de tributos y de otras formas, como actividad empresarial, como venta de activos y demás, y es el Estado el responsable de realizar las finanzas públicas. El principal objetivo de estas finanzas públicas es el fomento de la plena ocupación. ¿Qué es la plena ocupación? Es el empleo, es la generación de empleo. ¿Quiere decir que el Estado va a darnos empleo? No, no nos va a dar empleo. El Estado lo que va a hacer es promover el empleo a través de la movilización de la economía. Es decir, ¿de quién va a ser responsabilidad la plena ocupación o el empleo? Del privado. De acuerdo a nuestro modelo principalmente, ¿no? Y el control de la demanda agregada. ¿Qué es la demanda agregada? Es el consumo. Es el consumo, es la capacidad que tenemos los ciudadanos como agentes económicos para adquirir bienes y servicios. Eh, la intervención del Estado en las finanzas se da a través de la variación del gasto público y de los impuestos. Es decir, alguna vez ustedes han escuchado, me imagino, el tema de que el Estado dice, vamos a reducir gastos. Y los peruanos aplaudimos y decimos que bueno, el Estado va a gastar menos. Si el Estado gasta menos, ¿qué es lo que pasa, señores, en la economía? ¿Qué pasa en la economía si el Estado gasta menos? ¿Se despriorizan ciertos sectores por hacer estos ajustes? Sí, pero hay otro elemento adicional. ¿Qué otro elemento? A ver, señor Muro, plantéenos una idea. ¿Qué pasará en la economía si el Estado gasta menos? Les voy a pedir, por favor, al señor Malara, al señor Castañeda, al señor Villegas, a la señorita Tovar y a la señorita Arias que tengan la amabilidad de prender sus cámaras. La siguiente oportunidad que los vea con las cámaras apagadas, los voy a enviar directamente a la sala de espera. Les Doctor, ¿me pidió agradeceré, un por favor. ejemplo? Disculpe. Sí. No, no le pedí un ejemplo, le he pedido cuál sería el efecto en la economía. Respecto, si invierte menos, escuché, perdón. Si reduce el gasto, sí, estamos discutiendo hace un buen rato eso, señor. ¿Si no se está siguiendo la clase? Sí, sí, disculpe, sino que me llamó también mi mamá de emergencia o algo, pero por eso estoy con doble para no perder. Pero sí Bueno, estoy atento. Eh, díganos. bueno, a ver, si es que disminuye el gasto, podría haber un riesgo de que las arcas puedan, despilfarrarse con conceptos, de dudosa procedencia. ¿Cómo es eso? A En ver, el, cuénteme. por ejemplo, en el sentido de que puede haber, eh, no sé, las instituciones competentes que administran el dinero o las arcas mismas del Estado, al haber menos gasto, siempre sabemos que el dinero puede ser un foco un poco que podría llamar a la atención de esos administradores para que puedan Ujú. utilizarlo bajo su propio beneficio. Si bien es cierto, no es la idea de que ahorren, se podría decir, o no gasten el dinero, porque al final es necesario, porque muchos sectores no están siendo, digamos, eh, financiados, como por ejemplo la salud, la educación,
pero siempre va a haber ese riesgo de que pueda haber esos fondos reservados, por así decirlo, donde terminen gastándose para su propio beneficio y terminen cayendo Y se en un... reduce el gasto. Es que se reduce el gasto, ya no se gasta. Claro, por eso mismo. Pero la idea está de que el gasto no es que se reduzca, sino es que se mantenga en un punto de equilibrio, porque si es que se gasta más, el Estado llega a tener menos dinero. Pero si es que no se gasta lo propuesto, por ejemplo, en el presupuesto anual, que justamente cada institución pública tiene en cada uno, y la idea es que gasten lo que se propone en el año. Si no se gasta eso y se reduce, pues significa de que las metas no se han cumplido, las metas de cada institución pública. Ya, pero usted me está contando el cuento maravilloso. Quiero saber Ajá. qué pasa en la economía, puntual. En la Pues el economía, ¿qué PBI cosa no pasa? aumenta, o el PBI no aumenta, se No, no, disminuye. no, no. ¿Qué pasa en la economía si es que el Estado deja de gastar? El PBI puede subir por otros factores, no es por el PBI. Ya, pero bueno, a mi criterio es bueno, no va a haber no va a haber el mismo flujo económico que antes. Es más, ¿Por podría qué? haber una reducción misma, ¿no? Por haber Sí. ahorrar. El dinero tiene que fluir básicamente en el Estado. Si es que no fluye, entonces, ¿para qué lo tenemos? Ok, señor Muro, ok, ok. Ya, me parece interesante su argumentación. ¿Alguien, por favor, que me pueda decir qué pasa en la economía si es que el Estado deja de gastar? Señor Cervera. Doctor, me parecería, bueno, me parece que se reducen las tasas de interés porque, bueno, entendiendo de que el Estado está recaudando, ¿no? O sea, yo entiendo su Gasto, ejemplo, señor. Gasto, claro, gasto. pero si se reduce el gasto, si se reduce el gasto estatal, quiere decir de que va a haber un sobrante en teoría en efectivo, ¿no es cierto? En líquido, en papel moneda. No Eso, necesariamente. No, 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 no. Una cosa es el gasto público y otra cosa es la emisión de moneda. El mm, gasto público depende del Ministerio de Economía y Finanzas. La emisión de la moneda depende del Banco Central de Reserva. Son dos conceptos completamente diferentes. No es el mismo dinero. ok. ¿Ven? Sí, Bueno, son dineros. bueno, en ese caso no tengo una opinión. Ok, ok. A ver, ¿alguien más? Cuando el Estado gasta, señores, ¿dónde gasta? ¿Qué hace con ese dinero? Se suele usar para obras públicas. Ya. ¿Y qué cosas son estas? Nombre un par de obras públicas, señor Sánchez. eh, Las que se le ocurren, las que se le ocurran, inventes. Pistas, avenidas, Ya, ¿qué más? eh, yo qué sé, remodelaciones o arreglos en parques. Lo que se me ocurre Ya está. son Y para hacer eso, ¿qué necesita hacer el Estado? Para remodelar un parque, para hacer una pista. invertir. Evidentemente. ¿Y qué hace Sí. para invertir? Gasta. ¿Y ese dinero a dónde va? ah, el dinero en el personal, en las personas que van a realizar las obras. Ya, en parte, pero las personas hacen solas las obras. No, ¿Qué, o qué sea, necesitan? ¿Qué necesitan para hacer las obras? Para hacer una pista, ¿usted con personas hace pistas? presupuesto, presupuesto. Se Ya, distribuye está el dinero, es el dinero, ya, ya sabemos sí, que es el dinero. el Ya, dinero. ya, ¿qué hace con ese dinero el Estado? Eso quiero saber. Él lo gasta. Pero, no, ¿Dónde lo gasta? Eso quiero saber. ¿en dónde lo gasta? ¿Dónde lo gasta? Compra material, ¿Dónde compra el material, señorita Castañeda? no sé, en las empresas que se dedican a la venta de A materiales las para construcción. empresas, pues Ah, gracias, señorita Castañeda, ahí se gracias. usan las concesiones, No necesariamente concesión, no. La pero puede concesión ser. es entregar un bien público para Y su yo, utilidad. caramba, Eso ya es me conceder. metí yo. Lo que está haciendo el Estado es gastar dándole dinero a las empresas. ¿Qué pasa si el Estado deja de gastar? ¿Qué va a pasar? Ya A no hay ver, ¿quién dinero, llame? ¿Perdón? ya no hay dinero para esas empresas. Ya no hay dinero. Ujú. Claro, se recorta Inclusive la actividad económica. podría incurrir en una falta al contrato.
No, no, se puede resolver. Está previsto que por situaciones de necesidad se pueden. En algunos casos, ¿no? Hay casos, hay casos. Hay otros que se someten al arbitraje y eso, pero ya, esos son mega obras, ¿no? Pero el detalle está en que el Estado gasta el dinero en las empresas. Quien deja de vender es la empresa. Y si la empresa deja de vender, hay menos tributos. Y si la empresa deja de vender, hay menos empleo. Y si las empresas dejan de vender, algunas de ellas van a quebrar. Entonces, cuando ustedes escuchen que el Estado ha declarado austeridad, la gente aplaude. Y dice, muy bien, al fin. Sí, está bien, es Un bueno, poquito pues, con agua, ¿no? ¿Perdón? por favor. Oh, perdón. Ok. Perdone, doctor, perdone, perdone. No hay problema, pasa, puede pasar, no se preocupe. Entonces, cuando eso sucede, señores, cuando el Estado recorta su gasto, las empresas sufren y las personas también, solo que no lo saben, porque el principal consumidor en el Perú es el Estado. El mejor consumidor en el Perú se llama Estado, el que más compra, el que más gasta. Entonces, en la presencia del Estado moviliza la economía. Por eso estamos diciendo aquí, fíjense, no sé si logran ver mi cursor, el gasto público es la inversión que realiza el Estado en distintos proyectos de interés social. Acá, la intervención del Estado en las finanzas, por lo tanto, se da a través de la variación del gasto público. Si aumento el gasto público, ¿qué va a pasar? Aumenta la actividad económica para las empresas, pues. Las empresas venden más, exacto, señorita Castañeda. Y si recorto el gasto público, pasa exactamente el fenómeno inverso. Doctor, una ¿Correcto? consulta. También puede ver mucho con el desempleo. Claro, es que si las empresas no venden, señor, van a empezar a despedir personas, eso es lo que acabamos de decir. Si las empresas dejan de tener ingresos, pues van a despedir personas, va a haber menos tributos. Y el otro mecanismo es los impuestos. Cuando el Estado quiere recaudar más tributos, sube la tasa o alícuota de los impuestos o aumenta la cantidad de impuestos. Es decir, antes habían 20 tributos y ahora hay 25, hay más tributos, más recaudación. Esos son los mecanismos por medio de los cuales el Estado interviene en las finanzas públicas. ¿Ok? Para poder concretar las inversiones, es decir, mantener el gasto público, las autoridades deben asegurarse de recaudar impuestos, tributos que son pagados por todos los ciudadanos y empresas de una nación. ¿Cuál debe ser entonces la fuente corriente de generación de riqueza? La fuente corriente. ¿Por qué se llama corriente? Porque es permanente, permanente. ¿Cuál es la fuente corriente de generación de riqueza? La fuente corriente de generación de riqueza debe ser, El gasto público. no, generación. Generación de riqueza. El gasto público es cuando usted ya utiliza el dinero. ¿Cuál debe ser la fuente corriente de generación de recursos financieros para el Estado? De Los fuentes de impuestos. riqueza. Los impuestos. El término más correcto debe ser tributo. ¿Ya? Ponemos impuestos para que el alumno se familiarice, pero el término más correcto es tributo. Tributo es el concepto más amplio. Entonces, cuando el Estado genera su captación de recursos a través de los tributos, eso va a ser permanente. Y eso va a hacer que ese Estado funcione bien. ¿Preguntas? Le doy razón ahora a la señorita Martín, creo que esta parte no la habíamos visto, efectivamente. Gracias por haberlo hecho nota. El gasto público puede funcionar como un estímulo al consumo. Sí. ¿Por qué? A ver, un punto en el parcial para el que me diga. Porque estimula la competencia en cuanto a las empresas con otras, tanto del sector estatal como privado, en un Ah, sentido porque de alguna forma u otra, del propio sector público para los trabajadores, se les, se les reembolsa un sueldo, del cual al final lo van a tener que volver a pasar en la sociedad para su respectiva compra y venta de diversos bienes muebles. Porque se inyecta al fin y al cabo dinero automáticamente para la sociedad de manera cíclica. automáticamente no. Ah, No, bueno, automáticamente no. Pero es no, una cuestión de un automáticamente. ciclo en general, ¿no? El gasto público, ¿cómo? Estimula el consumo. A ver, señor Villavicencio. Buenas noches, doctor. A mi parecer, estimularía el consumo mediante, mm, estaba construyendo justamente la idea, Ujú.
pero básicamente sería porque primero, como usted mencionaba, ¿no? A las empresas le conviene que haya un gasto público considerable para que también los ingresos de las empresas sean también, digamos, más o menos constantes o estén en superávit, ¿no? Con ello, a los trabajadores también les beneficiaría porque tendrían suficiente cantidad, digamos, de dinero las empresas para poder pagar las remuneraciones correspondientes a ellos, ¿no? A los trabajadores. Si ellos Aumente el tienen empleo. suficiente cantidad de ingreso, pues como tal los trabajadores consumirían también mucho más en la compra o adquisición de bienes y servicios en el mercado. Pero ¿Por siempre y qué el cuando haya gasto? empleo, Claro, siempre y por cuando eso. haya suficiente empleo o ¿Por qué el suficiente gasto remuneración. público? ¿Por qué el gasto público fomenta el consumo? Porque a través del gasto público, el Estado genera empleo. ¿Qué va a contratar a las Claro, personas? No. Lo que va a hacer es que las empresas van a vender y al poder vender van a contratar más personas. claro, exacto. Aumente el empleo. Ya está. Aumente el empleo. ¿Ok? Doctor, en el Dígame, sector público también sería lo mismo, ¿no? Contrataría a sus trabajadores. no necesariamente, porque el gasto público no está destinado a engrosar la contratación pública. El Ah, ya gasto veo. público. El gasto público. Gasto público es yo compro fierros, patrulleros, gasolina, electricidad, internet. Estoy comprando. ¿Eso quiere decir que voy a tener más trabajadores públicos? No, no quiere decir eso. Quiere decir que estoy consumiendo. Al consumir, ¿qué voy a hacer? Que las empresas necesiten personal. Claro, aumenta el empleo, ¿no? Ujú. Nada más. Así A de sencillo. pesar que parte del gasto público, digamos, sea el pago de remuneraciones al sector público, ¿no? A pesar de ello, ¿no? No, 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 no. Es que el No. concepto de remuneraciones no quiere decir incrementar el gasto público. Es otro concepto. Es en Claro, economía, el simplemente es gasto un gasto, público no nada. es. Claro, eso es un gasto corriente. Corriente, ¿no? Si no genera No una sería un remuneración. incremento. Ah, ya Cuando entiendo. usted dice voy a incrementar el gasto público, no quiere decir que voy a contratar más personas o les voy a pagar mejor a los funcionarios. Digo, voy a Claro. incrementar el gasto público, quiere decir que voy a hacer inversión. Ah, entiendo. Inversión. Ok. Ujú. Gracias. Señorita Montero, dígame. Yo voy a decir justamente sobre la creación del empleo. Hacer un Ya. gasto público, pues las empresas están en constante movimiento respecto del Ajá. dinero, lo cual el que generan, que afecta a los consumidores, en el sentido de que pueden tener mayor poder adquisitivo al poder consumir más, y esto siendo una cadena constante como un círculo vicioso. Sí, hay mayor gasto No, público virtuoso, virtuoso, no vicioso, virtuoso. virtuoso, Así. un círculo Ah, virtuoso. ahora, no favorece a los consumidores, favorece a las personas o a las familias dándoles empleo. Ujú. ¿Ok? A usted, por ejemplo, que el Estado gaste más, a usted, directamente no le favorece. Que gaste, ¿no? Pero ¿a usted le da dinero eso? No. Pero si le va a contratar una empresa, en ese caso sí. Entonces, ¿usted como consumidora se está favoreciendo? No. Usted se está favoreciendo porque a partir del empleo usted va a consumir más. Entonces, no estamos refiriéndonos a la persona como consumidor, como el comprador de algo. Nos estamos refiriendo a la persona con la capacidad para mejorar sus condiciones económicas a partir de que tiene empleo. ¿Ok? Sí, sí, Señor sí. Malara, a usted, señorita. Ya, doctor. En sí, el gasto público favorece, ya que pone en circulación el dinero y también inyecta directamente en la economía. Y Ujú. eso favorece a crear empleos, impulsa la demanda y por eso es una herramienta fundamental en la economía política. Bueno, política. ¿Qué es la economía política, señor? Cuénteme eso. O sea, todo lo que tenga que ver con contratación y gastos, ¿no? No sé de dónde me ha sacado ese concepto. Sáquelo de su cabeza, no de Ya, internet. Por favor, sáquelo de su cabeza, no de internet. Es fácil para mí darme cuenta cuando ustedes están revisando un documento que no es su cabeza. No necesito respuestas correctas. Necesito que ustedes conversen conmigo. ¿Ya? A ver, señorita Cataño, ¿cómo está? Doctor, buenas noches. Buenas Respecto a la noches. pregunta que nos hizo hace un momento y que ya nos dio Sí. la respuesta también, sí,
Sí. Como dijo que el gasto público es este dinero que le da el Estado a las empresas para que las empresas generen actividad económica. Entonces, al Ujú, generar actividad económica, y lo que yo quería agregar es aquí el ciclo económico, podemos decir, este ciclo virtuoso que usted justo le aclaraba a mi compañera, no sé si de ujú. repente fue correcto, que yo creo que es el ciclo económico, entonces de esta manera es que las empresas logran generar mayor empleo y esto pues beneficia a las personas en Ujú. general. Sí, es un círculo virtuoso, es un círculo virtuoso, es una secuencia de situaciones virtuosas que se van produciendo como consecuencia del gasto. Entonces, la pregunta ¿es bueno el gasto público o no? Señor León, si está hablando, señor León, no lo estamos escuchando. Sí, doctor, considero que sí es bueno. ¿Por qué? Como usted mencionó, usted dijo que el gasto público más que todo genera un beneficio a las empresas, pues, ¿no? Porque Ujú, usted dijo que, o sea, poniéndonos a la contraria, pues, en caso no haya gasto público, ujú. no hay tributos, no hay empleo y se genera quiebra pues, en las empresas. Por lo cual, considero que es importante porque sin no solo desencadena por así decir, no solo desencadena un problema, sino varios. Entonces, sí, en pocas palabras diría yo que ayuda más que todo a la venta en las empresas, pues, ¿no? Ya. Con el fin de salvaguardar ese aspecto, diría yo. Por eso considero que es importante. ¿Y qué pasa si el Estado gasta mucho? Pues, mm, no sé si en este caso, en el caso que haya demasiado gasto público, no sé si aumentaría muchísimo más la venta de empresas. Ahí sí no sabría decirle si es que en este caso es Sí, bueno, si haya probablemente. mucha más venta. Ajá. Pero solo nos Porque debemos concentrar en la venta. ¿En qué más deberíamos concentrarnos si el Estado gasta mucho? Si usted gasta mucho, señor León, ¿qué pasa en mm, su economía? pierdo dinero. En Ok. algún momento me quedaré sin dinero si gasto mucho. Lo mismo le pasa al Estado. Exactamente igual. Piensen en el Estado como una persona, como una familia. Es exactamente igual. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿si el Estado gasta mucho? Si el Estado gasta mucho, obviamente, en algún momento, como usted dice, se va a quedar sin dinero y en este caso ya no podría brindar tanto empleo, pues, ¿no? Habría un punto Ya. en el que ya no podría pagar el empleo, ya no podría generar más venta de empresas y creo que sería el mismo desenlace si es que no hay gasto, ¿no? Entonces, Terminaría ¿cuánto debe en la gastar el quiebra. Estado? ¿Cuánto? No sabría decir, pero considero que lo justo. No sabría determinar cómo es que se gaste lo justo. Creo que justamente para eso es que se tiene, ¿no? A la economía, para evitar esos La economía lo escenarios. analiza, pero ¿quién decide en todo caso? La economía lo analiza, la economía lo estudia, pero ¿quién decide la cantidad del gasto en el Perú, señor? La cantidad del gasto, Le vamos a pedir a la señorita Saavedra que le ayude. Señorita Saavedra, ¿quién determina la cantidad del gasto en el Perú? Eh, bueno, supongo que el Estado mismo, ¿no? Pero ¿Pero bueno, yo quién? quería el, el BCR. No, señorita. Doctor, pero yo quería mencionar, responder a la pregunta que usted había dicho. Ajá, Eh, Evidentemente es bueno el gasto público, pero siempre y cuando haya un equilibrio con los ingresos, ¿no? Es decir, no ya. puede ser mayor el gasto que los ingresos que recibe el Estado, ¿no? Entonces Ajá. es bueno siempre y cuando haya un equilibrio. ¿Quién determina ese equilibrio?
No, doctor, eso sí no sabría precisarle. Quizás uno de mis compañeros pueda hacer Tranquilos. la respuesta. Tal vez la señorita Cataño nos ayude. Señorita Cataño. Sí, doctor, yo también concuerdo con ese equilibrio que menciona mi compañera, Todos estamos de acuerdo. porque según el gasto público, por ejemplo, se establece en el presupuesto nacional, ¿Y específico, quién determina el presupuesto? Perdóneme. digamos que el Poder Legislativo, no Ajá. estoy segura, pero digamos que sí, por lo que tengo entendido que el Poder Legislativo pues tiene comisiones encargadas de ciertas actividades dirigidas Sí. para el interés general, entonces entiendo que puede ser... Existe la comisión de presupuesto. Y la Eh, comisión de presupuesto elabora un dictamen. Y ese dictamen se lleva al pleno. Y el pleno aprueba la ley de presupuesto. Pues señores, claro. la ley de presupuesto. Ya está. Referido a esto que usted dice, el gasto público, porque Ajá. se divide en tres, lo que es el gasto corriente, el gasto de capital y el pago de la deuda. Ujú. Entonces, Ya. por eso precisamente también no podemos decir que está bien que gaste mucho o que gaste poco, porque tenemos que tener en cuenta todos los, digamos, los sectores a los que tiene que ir destinado Ujú, este impuesto, estos tributos que el Estado recauda, pues, ¿no? ujú, Para poder beneficiar a la sociedad, porque recordamos que el fin de esta administración o de esta recolección es el ujú. interés general, el interés público de una nación. Por eso Sí. se habla de la actividad pública como tal. Ok. Gracias, señorita Cataño. Señor Larrea. Justamente más que todo el apartado histórico sobre el despilfarro general, quisiera realmente hacerle la pregunta en todo caso de aquello que se vio en los Ujú. años 80 en todo caso, respecto al tema de la existencia del BCR a posteriormente de la hiperinflación en ese aspecto. O sea, ¿en qué sentido entonces ubicamos aquí cuando el Estado gasta bastante? En el caso en el cual justamente al tener tanto dinero, como seguramente le podría pasar a una empresa privada, no saben qué invertir con ese dinero que tiene de manera bastante sencilla y casi inmediata, porque un tributo como norma autoaplicativa es de naturaleza inmediata para su cobranza. Así que No, realmente me no, parece algo no es rápido así. eso. No, Entonces, no es así. No es así. No ¿cómo es es, así. No doctor? es así. A ver, primero, un concepto es el del BCR y otro concepto es el del Ministerio de Economía y Finanzas. Son dineros distintos. El Banco Central de Reserva lo que hace es efectivamente conservar las reservas, guardar las reservas. ¿Y cuáles son esas reservas? Las reservas son barriles de petróleo, son joyas, rubíes, esmeraldas, oro, plata, cobre, zinc, acciones, bonos. Todo eso son reservas. Estas reservas sirven para emitir el billete, la moneda. Las reservas que utiliza el Banco Central de Reserva sirven para emitir los billetes. Es decir, ¿cuánto tengo en reservas? ¿Cuánto dinero circulante debe haber en el Perú? Ese es su fin. Quien administra los recursos públicos es el Ministerio de Economía y Finanzas, sobre la base de lo dictado en la ley de presupuesto. Si el Parlamento aprueba el presupuesto público y dice en qué se va a gastar el presupuesto, quiere decir en qué se va a gastar el dinero. Quien tiene que hacerlo es el Parlamento. ¿Por qué? Porque el Parlamento es la representación del pueblo. Es decir, ¿el pueblo está aprobando la cantidad del gasto y cómo se va a gastar? Sí, nosotros aprobamos ese gasto. ¿Ok? Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas financia con el dinero de la recaudación y otros ingresos, actividades empresariales del Estado, ingresos directamente recaudados, donaciones, actividades o venta de activos, etcétera. Una serie de fondos, con eso se financia el gasto público. Los tributos creados hoy, mañana ya están generando ingresos. No, no, señor, no es verdad. El proceso productivo, la actividad económica, tiene etapas. Entonces, si usted establece un tributo hoy, probablemente el rendimiento óptimo de ese tributo estará dándose dependiendo si es impuesto a la renta, si es un impuesto al consumo, si es un impuesto al patrimonio, en 2, en 3 años esté rindiendo lo que debe rendir. No es inmediato. No, 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 no. Falso de que sea en el acto. No, no, no. No pasa eso. El proceso productivo demora, toma su tiempo. ¿Ok? Entonces, son recursos distintos. BCR del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y de dónde saca las políticas y los criterios del Ministerio de Economía y Finanzas? De las leyes que aprueba el Congreso. Con esos criterios de cautela. Ahora, ¿el Ministerio de Economía y Finanzas es el ente técnico para decidir el gasto? Sí.
¿Plantea ante el Congreso cuáles deberían ser las políticas y cómo debería manejarse? Sí. De ahí a que el Congreso le haga caso, eso es otro cantar, ¿no? Señorita Saavedra, dígame. Sí, doctor, entonces el responsable del equilibrio que estábamos hablando es el Poder Legislativo con la Comisión Presupuestaria, ¿no? Esa sería La la respuesta. Comisión de Presupuesto y Ah, luego el Pleno. La ah, ya. Comisión de Presupuesto elabora un dictamen. Ese dictamen va al Pleno del Congreso y el Pleno del Congreso lo discute y se aprueba. ¿Ok? Las políticas económicas las dicta el Ministerio de Economía y Finanzas, pero no puede exceder ni limitarse a lo que dice la ley de presupuesto, la ley de equilibrio presupuestario, la ley que aprueba la cuenta general de la República, todos aquellos elementos que nosotros vamos a ir estudiando progresivamente. Todo esto de lo que les estoy hablando lo vamos a ir estudiando. Ustedes ya lo están teniendo más o menos como un mapeo, ¿no es cierto? Pero lo vamos a explicar. Esas son las finanzas públicas. Creo que ahora recién estamos entrando en materia, ¿no? Creo que ahora recién están entendiendo cómo es que funcionan las finanzas públicas. No es igual que una empresa. En la empresa el gerente dice, ya, mañana se compra la máquina y se compra. No pasa nada. En el Estado no funciona así. Es mucho más lento. Hay muchas garantías para que ese gasto sea eficiente. ¿Ok? A ver, volvamos. Estamos, pero a mí me agrada, señores. Si es que vamos a desviar un poco la atención de nuestro curso, hagámoslo así, ¿me entienden? Aprendiendo. Hagámoslo así, debatiendo, conociendo. No sé si ya les he dicho esto a ustedes, pero a mí me encanta enseñar. Y hacerlo así, de esta manera, en la que encuentro un grupo de alumnos participativos, con ganas de aprender, que están leyendo y revisando, yo feliz. Si nos aportamos un poquito, no, estamos haciendo nuestro curso, tal vez adelantando algunos temas y discutiendo más, y siento que están aprendiendo, al menos la gran mayoría. Por favor, a los que no lo están, conéctense con la clase. Agarren, hay un rectangulito así negro que ustedes tienen, se llama celular, apáguenlo, concéntrense en la clase. Concéntrense en la clase, señores. ¿Les va a gustar? Les va a gustar, de una u otra forma les va a gustar. Bueno, el Estado está en condiciones de generar puestos de empleo, lo que otorgará salarios a la gente y dinero para consumir. Evidentemente, su estimulación a la economía está dada por ese lado. El Estado puede estimular el crecimiento económico a través de su consumo, generando así puestos de trabajo, ya sea en el propio Estado, que es lo que menos normalmente hace, como también en las empresas privadas. Los impuestos suelen estar vinculados a los ingresos de las personas. A mayores ingresos, mayores impuestos a pagar. Normalmente, en el caso del consumo, un impuesto, un tributo al consumo, grava la capacidad que yo tengo para comprar cosas. Eso es el consumo. Cuando estoy grabando el consumo, estoy diciendo que voy a grabar la capacidad que tiene alguien para comprar cosas. Cuando estoy grabando la renta, estoy grabando con un impuesto la capacidad de generar ganancias. La renta son las ganancias. Entonces hay imposición a la renta, hay imposición al consumo. También hay una imposición al patrimonio, es decir, a tener bienes. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como los tributos, el impuesto predial o el impuesto al patrimonio vehicular. ¿Cuál es el hecho grabado en el impuesto predial? El ser propietario de un bien. ¿Cuál es el hecho grabado en el impuesto al patrimonio vehicular? El ser propietario de un vehículo. Entonces hay tributos al consumo, capacidad para adquirir bienes y servicios, tributos a la renta, capacidad para generar ganancias, y tributos al patrimonio, capacidad para poder poseer, perdón, ser propietario de bienes muebles e inmuebles. ¿Correcto? Hay impuestos que son considerados recesivos, ya que afectan de la misma forma a la población con menos ingresos y a las clases altas. También se llaman regresivos, recesivos o regresivos. Cuando un impuesto es progresivo, quiere decir que se fija en la capacidad económica de la persona, de la gente que va a ser sujeto pasivo del tributo. Ustedes están haciendo tributario, ¿verdad? ¿Todos llevan tributario? En mi ¿Nadie lleva caso, tributario? en Sí, mi doctor. caso no, doctor. ¿No llevan? Ya. Entonces, les voy a dictar una clase de tributario adicional. Ya sabrán yapear oportunamente el monto correspondiente por esta clase adicional. Esto no está en mi contrato, ¿ok? Este es un adicional. Los tributos pueden ser progresivos o pueden ser regresivos. Los tributos serán progresivos
Cuando considera la capacidad contributiva del agente pasivo. ¿Quién es el agente pasivo? El que va a pagar el tributo. El agente activo del tributo será el Estado. El agente pasivo será el que va a pagar. Entonces, cuando el tributo considera la capacidad económica, la capacidad contributiva del sujeto pasivo, en ese caso estamos hablando de un tributo progresivo. ¿Por qué? Porque dice, a ver, ¿tú tienes capacidad para pagar o no? No, no tengo. Ah, entonces no pagues. Señor Larrea. Ahí, por ejemplo, entraría la figura del impuesto a la renta para rentas de tercera, cuarta, quinta categoría. Sí, correcto. El impuesto a la renta es un tributo progresivo. Justamente es que cuando yo iba en mi colegio en secundaria el curso de contabilidad, en un apartado ¿Mm? de administración, el doctor justamente nos hacía para que en casos, bueno, implicaciones sobre todo, cómo se Ujú. diferenciaba en cuanto a cada cantidad. Ah, ok, ok. Me alegra, me alegra. Entonces, un tributo regresivo es aquel que no toma en consideración la capacidad contributiva de las personas. ¿Y dónde se manifiesta esto? Por ejemplo, en el impuesto al consumo. En el impuesto al consumo, uno va a comprar, imagínense que Jefferson Farfán va a un Oxxo y compra una gaseosa. Perdón. Y va a pagar, ¿cuánto está una gaseosa de medio litro? ¿Tres soles? ¿Más o menos? ¿2.50? 250, doctor. Dos Dos cincuenta. cincuenta. Y luego voy yo y me compro la misma gaseosa. ¿Cuánto voy a pagar, señor Aguilar? Igual, ¿no? 250 también. Lo mismo. ¿Y cuál de las dos Sí, billeteras creen ustedes que sea la más gruesa? ¿La mía o la de Jefferson Farfán? la de Farfán. No, pues señor, como usted no quiere aprobar el curso, usted tiene que decir que la mía, pues. Evidentemente, pues la de Jefferson Farfán es mucho más abultada. Y la pregunta es, ¿a quién le afectó más el tributo? Porque de esos 2 soles 50, el 18% es tributo. Él ha pagado ese 18% y yo he pagado ese 18%. ¿A quién le afectó más en su economía? El mismo tributo, ¿ah? A usted, doctor. A usted. O sea, me dicen, pobre, está bien, lo acepto. Es Doctor, evidente. quisiera Dígame. hacer un ejemplo que es realmente actualmente muy moderno. ¿Usted A ver. conocerá a los que son los youtubers o influencers? O bueno, específicamente Sí, youtubers. Esto, por ejemplo, sí. pasaba bastante en el caso de gente como el Rubius, cuando se iban de España a lugares o paraísos fiscales como Andorra. Más que todo porque su Ujú, patrimonio era bastante elevado y justamente ujú, para evadir la carga impositiva que se utilizaba en los países, en este caso de España principalmente. Y bueno, esos lugares. Y realmente se armó justamente respecto a eso toda una polémica, entre comillas, en las redes respecto a eso. Y no solo pasaba con este ujú. youtuber, sino con más líderes de opinión en redes sociales de videojuegos y tal cuestiones. Se puede hacer un ejemplo similar ahí, pero con una forma en este caso de evadirlo directamente, este impuesto regresivo que no toma en cuenta. No, en este caso, contrario a este efecto. Me imagino que lo que quería disminuir era su carga en impuesto a la renta, Sí, no, no era en el consumo. O sea, no es que usted ah, ya. va a un paraíso fiscal a comprarse la Coca-Cola y luego regresa a su casa y se la toma. No, no Es funciona sobre la así. renta. Es normalmente sobre la renta, ¿no? Entonces yo puedo Solo sobre. centrar mi base de actividades económicas en un Ujú. paraíso fiscal, ¿no? Entonces, probablemente hay que hacer, yo digo siempre armar un muñeco. El muñeco hay que armarlo bien bonito para que funcione. Si no, no funciona. Y caso, por ejemplo, un clarísimo, Lionel Messi, Sí, Shakira. también. O sea, han querido armar un muñeco y el muñeco no ha estado bien armado y por consiguiente han tenido grandes problemas con Hacienda en España, ¿no? Para hablar del mismo país. Entonces, si quiero armar mi modelo, tengo que hacerlo bien armado, bien armado. Hay formas legales de hacerlo, hay formas legales de hacerlo, pero también hay formas ilegales, que es lo que hicieron ellos dos, tanto Shakira como Lionel Messi. Ok, entonces, regresivo cuando no tome en cuenta mi capacidad económica, progresivo cuando sí tome en cuenta mi capacidad económica. Ok, listo. Señor Villavicencio. Doctor, en ese caso, ¿el ITF sería un ejemplo de un impuesto regresivo? Porque también me parece que Ah, no toma en cuenta, digamos, la capacidad contributiva, ¿no?
A todos cobra Pod- por igual, ¿no? ¿O no? Podría ser, solo que hay una ventaja en el ITF. El ITF se descuenta el impuesto a la renta. O sea, Ah, ya, ya. lo que usted paga del ITF, se lo disminuyen del impuesto a la renta, con lo cual realmente no le grava. Realmente Ah, no ya, es, ya. y es, Proporcionalmente le disminuye entonces. Claro. no, no tanto como proporcionalmente, no es ni Ujú. progresivo ni regresivo, sino que se Ah, considera ya. como un pago a cuenta el impuesto a la renta. Y su alícuota es del 0,008, o sea, nada, nada. Ah, Ahí claro. yo no me preocuparía. Ahora, por su modelo sería regresivo, ¿no? Por su modelo, pero realmente económicamente no. La única razón de por qué sigue existiendo el ITF es porque le da información a la administración. Solo por eso, porque le da información a la administración. Comprendo, doctor. Gracias. Está muy bien. Bueno, ya vimos, este cuadrito es el que ya hemos explicado previamente. Le doy razón, señorita Martín. Creo que ha habido un par de diapositivas que no hemos desarrollado y se lo agradezco. ¿Ya? Se lo agradezco. Listo. Volvamos entonces a lo nuestro. Ah, ah, vimos el tema de autonomía, relación con otras disciplinas, ¿correcto? Constitución y principios, esto ya lo hemos visto. Estábamos, entonces, ¿en qué artículo nos quedamos? Estábamos sobre el 61, doctor. Está bien, doctor. Cierto. 61. Recién el 61. Uy, estamos un poquito atrasados, ¿ah? Tenemos que avanzar un poco. Bueno, aunque les digo sinceramente, a mí me gusta cuando conversamos, ¿ah? A mí me gusta muchísimo porque podemos aprender bastante de eso. Ya, ¿nos toca el 62 entonces? Sí, doctor. El Ya está. 61, doctor, no terminó de ¿No hemos explicar terminado el 61? el combate de posiciones monopólicas. Eso dijo que iba a tomar tiempo y no terminó. Y Ah, la ya. Bueno, es justo lo que estábamos hablando más temprano. Una posición monopólica o dominante es una posición en la que uno de los ofertantes tiene una posición preferente en el mercado. Llega a ser monopólico. Monopólico es uno solo. Si tiene el 70, el 80, el 95% del mercado, no es posición monopólica, es una posición dominante. Quiere decir que tiene una gran porción del mercado. Si hay dos o tres ofertantes que tienen la mayor porcentaje de participación en el mercado, serán oligopolios. Oligopolios. Oligopolios es cuando dos o tres se reparten el mercado. Monopolio es cuando es uno solo. Y posición dominante es cuando tengo una porción bastante importante en el mercado. La Constitución entonces no prohíbe el monopolio, no lo destruye, no dice no puede existir. No, no dice eso. Dice combate posiciones monopólicas, es decir, cuando yo tengo un monopolio y hago abuso de esa posición monopólica, ahí es el Estado que interviene. Y dice, estás aprovechando tu posición monopólica para beneficiar. O mi posición dominante, es decir, tengo el 60, el 70% del mercado y abuso de esa posición. Ahí estoy hablando de ese tipo de compra. Señor Larre. Justamente esta es una posición de la Constitución de 79 donde en su artículo 63 expresamente sí prohibía los monopolios, para hacer esa mm, distinción en cuanto al mensaje constitucional en cada carta. Mire, yo soy fanático de la Constitución del 79, pero ahí sí tengo una discrepancia. Porque si es que nosotros estamos, y la Constitución del 79 lo dice, esto por favor para que lo tengan clarísimo ustedes, señores. La Constitución de 1979 establece la economía social de mercado como régimen económico. No es la Constitución del 93 la que, innovadora, creativa, pues, ¿qué les digo? Emocionante y novedosa, trae el régimen de la economía social de mercado. No, no, no. La del 79 ya la había planteado con una real economía social de mercado, no lo que tenemos ahora. En la economía social de mercado, entonces, se plantea en la de 79, la imposibilidad de constituir un monopolio. Yo pienso que es un intervencionismo demasiado exagerado hacia el mercado. ¿Por qué? Porque naturalmente, como ya hemos dicho en clase pasada, el mercado se moviliza hacia el monopolio. ¿Que se logre o no se logre? Ok, bueno, eso será discutible. ¿Y por qué no se lograría?
¿Se imaginan un monopolio de una panadería, una sola panadería en Lima? ¿Podría existir? Una sola panadería en Lima. ¿Podría existir, señor Quispe? Al respecto, por cuestiones geográficas, supongo que sería imposible, ¿no? Por el tiempo. No es geográfica, ni por tiempo. Señorita Saavedra, no es No, porque geográfica. Ajá. tampoco se podría llegar a abastecer para el consumo. Sí podría, sí podría. O sea, imagínense cuántos de ustedes comen pan de molde Bimbo. Bimbo es una cadena gigante de oferta de pan. ¿Cuántos de ustedes comen fideos producidos por Alicor? Entre Don Vittorio, Molitali, qué sé yo. Al final están comiendo Alicor. Entonces, sí es posible. ¿Por qué no es, por qué es casi imposible que se produzca una panadería? Porque la capacidad para iniciar una actividad de panadería no es muy complicada. ¿Cuánto dinero se necesitará para tener una panadería teniendo el local? Imagínense ya, alquile el local. ¿Cuánto dinero creen que se necesite para una panadería? Échenle pluma nomás, o sea, tampoco se pongan a hacer costos, pues, ¿no? Entonces, 30.000, ¿cuánto? 2000. 30.000, 40.000. 40.000. 10.000 con las Sí, yo, máquinas. yo también creo que voy por ahí, entre 10 y 15.000 soles. No habrá ningún empresario. Claro, hay panaderías y hay panaderías, pues también, ¿no? No van a ser, pues, ustedes el San Antonio, ¿no? Pero van a tener una panadería de barrio, pues una en la que van a hacer su pan francés todos los días. Digamos que 10.000 y 15.000 entre una amasadora, entre una conservadora, fermentadora y el horno, lo básico. Es muy difícil en el Perú que un empresario pueda conseguir unos 15.000 o hasta 20.000 soles. Es dramáticamente complicado. No, no es dramáticamente complicado. Entonces, ¿qué va a pasar si esta panadería empieza a ganar espacio, empieza a ganar espacio, empieza a ganar espacio y empieza a comprar pequeñas panaderías y todas las hace suyas, ¿no? A ver, alguien que diga, yo quiero emprender y como hay mucho monopolio y solo este tipo de pan, yo traigo otro tipo de pan o elaboro uno creativamente. Puedo abrir una panadería sin ningún problema. No es un problema ni de capital ni de licencias, porque no es demasiado problema. Diferente será si estoy queriendo poner una aerolínea o un banco o una empresa de telecomunicaciones o una empresa de energía, distribuidora de energía eléctrica. Señorita Cataño, dígame. Doctor, respecto a lo que menciona de solamente una panadería, me puse a pensar, hacer un Ujú. monopolio, esta panadería podría establecer, digamos, un precio para el pan, por ejemplo. Sí. Algunas personas no tengan, en especial aquellas personas de los sectores más pobres, digamos, no Ujú. tengan mucha capacidad para poder comprar, digamos, el precio que establezca la panadería. Entonces, hacer un monopolio es eso, no hay competencia, ¿no? Entonces, eso te limita, porque si no puedes pagar lo que está exigiendo el monopolio de esta actividad Ujú. económica, entonces te quedas sin poder consumir ese bien, digamos así. Por eso es como me, me generó esa duda, porque quizá también por eso no sería bueno que haya solamente una panadería, digamos, en todo Lima. Es que no lo podemos decidir ni usted ni yo, señorita Cataño. Eso no se decide, eso se produce en la realidad económica. Así como hoy día tenemos una sola empresa que produce cerveza en el Perú de manera industrial, ni usted ni yo lo decidimos, se produjo. ¿Qué cosa no podría hacer? La cervecería Bacus no puede subir el precio de la cerveza a los lugares estratosféricos que quisiera, porque ahí sí la Constitución dice combate posiciones monopólicas o dominantes. Ah, estás teniendo una posición monopólica y estás generando abuso, entonces te puedo sancionar. En el caso de una cervecería industrial, ¿cuánto creen ustedes que habrá que invertir? Pues no sé, unos 250 millones pues, para competir con Bacus, ¿no? ¿Muchos empresarios en el Perú pueden hacer eso? No, no van a poder hacer eso. Por eso es que no les sale competencia fácilmente. Tendrá que venir una empresa extranjera con mucho volumen de producción y con algunos productos ya conocidos, algo así, ¿no?
Pero en la panadería no, pues. La panadería pueden entrar agentes económicos permanentemente, ¿no? Van entrando, van saliendo, se van fusionando, van quebrando y otro, y otro, y otro. Entonces, no vamos a llegar a tener un monopolio a partir de la actividad de la panadería. Lo que vamos a tener es un comportamiento más bien de naturaleza de inicio permanente. A Doctor, ver, es lo mismo, digamos, si dígame. se llegase a dar por cuestión del mercado, como se dice, Ajá, no lo decidimos ni usted ni yo, ajá. entonces ahí vendría a entrar el Estado en atención a este principio de subsidiariedad, digamos, porque él ¿En la tendría panadería? que ser, sí, No, no. porque el Estado, digamos, no tiene que velar por el interés general. Entonces, si veo una actividad No, empresarial, una actividad económica, entonces, ¿qué no sería, podría. por ejemplo, si es que ocurriese un monopolio en un caso de una panadería? No, es que no podríamos hacer nada porque ¿cuándo opera el principio de subsidiariedad en la actividad empresarial del Estado? Cuando no exista oferta de la panadería, cuando no haya panaderos, cuando no haya pan. Esa sería la única forma. Si en este caso, en un supuesto no consentido, estamos alucinando, pues, ¿no? De que una panadería sería la única, no tendría que tener abastecimiento para algunas personas para, según eso, el Estado poder participar recién. Y tiene que pasar por el Congreso y el Congreso tiene que aprobar que es de alto interés público y demás y cumple con todos los principios y así le autoriza al Estado y el Estado recién hace la inversión. Pero no podemos automáticamente hacerlo. No funciona así. Ah, ok, doctor. Entonces solamente es cuando no hay oferta de Cuando no alternativa. hay oferta sobre determinado bien Y o ahí servicio. ingreso. Ok, ya, Ahí gracias. es. Señor Larrea. Doctor, ¿sí me escucha? Muy Justamente bien. respecto al ejemplo de mi compañera, respecto al tema del monopolio del pan, Ujú, justamente en esos casos del monopolio como tal, es cuando la empresa que tiene esta afinidad de sus consumidores con ella, en este caso de manera natural, justamente puede utilizar el precio monopólico, el ujú. cual, independientemente de lo que suceda luego, puede producir competencia por el hecho de que a la hora de edificar este negocio, cualquier persona lo puede hacer. Por tanto, uno puede entender la figura de las actividades competitivas, en este caso de que justamente, habiendo un público el cual no dispone de un patrimonio para adquirir el pan que tiene la empresa monopólica, haya una Ujú. empresa de panes que sí lo disponga y tenga una oferta específicamente para esas personas. Por tanto, ese monopolio absoluto, mientras no incurre en acciones ilegales o de competencia Ujú. desleal o ilegal, No, no, justamente se no, puede ahí contrarrestar de no hay alguna forma, competencia, ¿o no? no hay forma de que tenga competencia desleal porque no hay competencia, pues es monopolio, no existe la competencia, entonces Ay, no es la no es posición ahí. monopólica o dominante, ahí aplicaría la posición monopólica o dominante. Ahí. Ok. Ajá. No puede haber competencia desleal porque no hay competido. Y es más, él con sus acciones, pues impide que nuevos agentes ingresen, ¿no? Entonces ahí es que se analiza esa posición monopólica. Inclusive para aquellos consumidores de los cuales no se dispone o tienen necesidad, pero no les da una oferta, ¿no? O sea, por ejemplo, las opciones que puede dar, por ejemplo, otros precios. No lo sé, no lo sé exactamente si como que tengo que a este le ofrezco en 20 y a este le ofrezco en 5, o sea, no es una obligación. Y tampoco me puede decir el Estado me puede, ¿en cuánto voy a vender? En Estados Unidos sí, en Estados Unidos sí me pueden poner límites a mis tarifas. En el Perú no, porque nosotros somos fanáticos, pues, nosotros no somos hinchas, somos fanáticos. Ah, no, el mercado tiene que regular. ¿Cómo el Estado va a regular precios? Ahí como en Estados Unidos, sí, bueno, bueno, ahí sí, ¿no? Pero tú, tercermundista, te tienes que seguir quedando así. No se puede. Ok, señorita Martín, dígame. Doctor, el monopolio también no solo estaría supeditado a la capacidad de producir, sino también a la capacidad de vender, dado que, por ejemplo, en el suministro de agua, para Ujú, podernos vender eso, el agua, hay que, ujú, por ejemplo, generar redes de tuberías, ¿no? sí, Para que lleguen a los ujú, hogares. Entonces, sí. a lo que usted iba era hace rato en que el monopolio produce en la capacidad de producir, ¿no? Y bueno, ahora, analizando este ejemplo que le doy, también sería a la capacidad de venta en ese caso. Claro, es que en otro tipo de productos la producción y la venta van de la mano. Solo que en este tipo de servicios como agua, como electricidad, como internet y demás,
Uno puede producir y otra empresa puede ser la que venda. Sí, es factible. A lo que nos referimos es al porcentaje de participación en el mercado. Cuando nos estamos refiriendo a monopolio, nos estamos refiriendo del porcentaje de participación en el mercado. En el mercado del pan, ¿quién va a establecer el monopolio? Una empresa que es la única que vende pan. Ah, eso es monopolio. Puede ser que produzcan 50 empresas, pero todas ellas le vendan a Bimbo, imaginémonos, que es la única empresa que vende pan en el Perú. Ok. Son 50, 60 empresas que están produciendo, pero le van a poner la marca Bimbo, porque él se las va a comprar y él nos va a vender. Sí, puede darse, ¿no? Entonces es la porción en el mercado, es la participación en el mercado. La única excepción, señores, donde la Constitución sí dice no se puede constituir monopolio, es la prensa. Es la prensa. Cuando se está por constituir un monopolio, la prensa no forma parte de esa libertad. No, tú libremente puedes ser el dueño de una sola empresa, que es la única que vende en tu país. No. En el caso de la prensa está prohibido tener monopolios. ¿Por qué? Porque la prensa es es el mecanismo por medio del cual nosotros nos informamos. Y lo que se quiere obtener a partir de una pluralidad de ofertantes es que existan diferentes visiones de la realidad. La realidad es una, señores, solo que tiene diferentes caras, diferentes ángulos de visualización. Señorita Martín. Doctor, eso iría de la mano con la libertad de expresión, porque si se constituiría No, un monopolio, no. no estaría supeditado a, por ejemplo, a información que solo tenga de interés, por ejemplo, del Estado, ¿no? Que nos informen Ujú. de cierta manera. ¿No sería de la mano con ese derecho? ¿Qué le parece a usted el gobierno de Dina, casi le digo Dina Paucar, de Dina Boluarte? En principio, no sé cómo escribirlo con una sola palabra, pero Vaya deficiente. varias, diga varias, con tal que no sean palabras disonantes ni ofensivas, todo está bien. Deficiente sería Deficiente. sí. Acaba de expresarse, señorita Martín. Acaba de expresarse. Ha ejercitado su derecho de expresión, su libertad de expresión. Entonces, es cierto, si usted no tuviera programas periodísticos, si no tuviera información de las cosas que denuncian cada domingo o durante la semana, es probable que su visión sea diferente. Sí tienen alguna relación, pero no van directamente de la mano. O sea, impedir que la prensa sea monosilábica, ¿no? Que solo diga lo que uno quiere decir, es importantísimo para el Estado. Por eso es que se establece esa sola excepción. El Estado solo combate el monopolio o acaparamiento en el caso de prensa, difusión de información. ¿Le sirvió, señorita Martín? Ah, sí, doctor. Perfecto, muchas gracias. Señorita Cataño. Sí, doctora, había mencionado de que solamente la única excepción para constituir monopolio era la prensa. Ajá. Pero en general, el artículo 61 dice que combate toda práctica de posiciones dominantes o monopólicas, o se refería a Sí. la de 1979, a la No, Constitución. claro, En que respecto claro, la del 93 combate la posición monopólica o dominante. Si yo hago sí, abuso de esa posición, ahí sí la Constitución y luego las normas me prohíben esas acciones. Pero de que puede producirse un monopolio, sí, perfectamente viable. ¿Por qué? Porque es fruto del mercado. El monopolio es fruto del mercado. Uno de los competidores va ganando espacio, va ganando espacio, va ganando espacio hasta que al final se hace el único. Sí, pues no hay problema ahí. pero doctor, en esa lógica, si se produce un monopolio, entonces el Ujú. Estado, en atención a la Constitución, no tendría que intervenir en No, referencia al actual. O sea, deja no. que las empresas sean monopólicas y ya, a pesar de lo que dice el artículo que dice que combate toda práctica de abuso dominante o prácticas monopólicas. Ya. A ver, ¿cómo le explico esto? Usted
¿Usted cree, señorita Cataño, que yo tengo capacidad de matar a alguien? Capacidad. Sí. Yo podría matar a muchas personas. Pero ¿cuándo voy a ser reprimido? Cuando ejercito esa capacidad. Con arma mato a 3 personas, ahí voy a ser reprimido. ¿Soy reprimido por la potencialidad de que mate a alguien? No. ¿Soy potencialmente un asesino? Claro. Tengo Ujú. fuerza física, soy mayor de edad, puedo percutar un arma, blandir una espada, qué sé yo, poner una bomba. Sí, sí puedo. Pero no puedo ser sancionado por mi capacidad de poder hacer algo, de poder matar. No, no puedo ser sancionado por eso. El monopolio se constituye muchas veces de manera natural, sobre la base de una secuencia de hechos que se van produciendo en el mercado, por medio de los cuales algunas empresas se van favoreciendo y al final eventualmente queda uno. ¿Lo voy a sancionar solo por el hecho de ser un monopolio? No. Tengo que sancionarlo si hago abuso de esa posición monopólica, si hago abuso de esa posición dominante. En ese momento recién se reprime, según la Constitución del 93. Ah, ok, doctor. Lo que pasa es que me parece en las elecciones presidenciales, creo que el presidente Pedro Castillo había mencionado de que no hay monopolios en tal sectores, en tal actividades Ujú, económicas. El Estado no hace nada, el Estado lo permite porque todos son unos corruptos. Entonces también por ahí ujú. daba la duda, pero ahora que usted me dice que solamente cuando hacen el abuso de las posiciones monopólicas, porque en general, como usted explica, de que las empresas van destinadas para eso, ¿no? Para ser monopólicas. Claro. En algún momento, dependiendo de los tipos de mercados, se va a dar. En otros mercados que son muy fáciles de ingresar, jamás va a haber pues o sea, usted imagínese pues un monopolio en la venta de periódicos y revistas, ¿no? No va a pasar, pues no va a pasar nunca, porque eso no es complicado. O en la venta de molientes, ¿no? En las mañanas en el Perú. Jamás va a pasar, porque poder tener mi carrito de molientes no creo que sobrepase pues los 8.000, 7.000 soles, ¿no? Entonces, no es que en algún momento podría, no. Pero hay actividades económicas en las que sí se puede producir. ¿Ok? Gracias. Ya, señorita. Señor Larrea. Aparte también porque es un bien bastante intercambiable o fungible. Tampoco es que como tal sea un producto tan innovador, justamente porque ¿Cuál? se produce en serie. Justamente emolientes o productos de diario en general. No es algo que lo El diferencie problema como no tal. es por la cotidianidad. ¿Cuáles son las barreras que impiden que las empresas se funden? Hay barreras legales. Primero es Pues, económica. El tema es económico. Si mi inversión para tener una minera grande necesito pues 150 millones, 350.000 millones. O sea, ahí ya tengo una barrera, ¿no es cierto? No, no me es fácil, pues, ¿no? Les decía, por ejemplo, una actividad minera, poner una aerolínea, poner un banco, ¿no? No es que mañana se me ocurre que, ¿qué invierto mi plata? Ah, ya pongo un banco. No funciona así, es un proceso mucho más complejo. Se refiere básicamente a la complejidad económica, a las barreras de ingreso que puede establecer el Estado, porque a veces hay solicita una serie de requisitos y una serie de situaciones que no se dan fácilmente, ¿no es cierto? No es cotidiano que se den. Entonces, ahí tengo barreras burocráticas, legales, económicas, ¿no es cierto? O a veces de permisos, de licencias, por ejemplo, el tema de manejo de explosivos, qué sé yo, comercialización de la coca, por ejemplo. Solo la empresa ENACO, la empresa nacional de comercialización de la coca, es la que puede comercializar la coca. Entonces, ahí hay una barrera legal, ¿cierto? Pero en el resto, tengo ingresos, pues, fáciles, ¿no? Una tienda de abarrotes. Imagina un monopolio de la tienda de abarrotes. Pues no, no va a pasar jamás, pues, ¿no? Eso no va a pasar jamás. Señor Cervera, Sí, doctor, una pregunta. ¿Y hay algún tipo perdóneme, de... perdóneme, Cervera, Sí, el señor Cervera. El señor Cervera, señorita, a ver, creo que ha confundido. Señor sí, Cervera. Se nos parece nuestro apellido. Ajá. Doctor, yo quería más que nada hacerle una pregunta. ¿Qué pasa con las plataformas que no son de nuestro país, Ajá. pero que son de monopolio, ¿no? En el caso del social media, o sea, WhatsApp, Instagram, Facebook, Ujú, pertenecen a la misma empresa que es Meta. En ujú. ese caso, entiendo que el monopolio, bueno, como usted lo ha dicho, no está permitido. Lo que no está permitido, según lo que yo lo entendí, usted me Sí, corregirá, está permitido son el monopolio. un abuso de esa posición
monopólica que se tiene, ¿cierto? Eso sí estaría prohibido. En ese No, sentido, claro, pero tome en cuenta lo siguiente, estas plataformas no le cobran, no es negocio. sí, pero, o sea, se llevan nuestros datos. O sea, es un servicio gratis, pero que recauda nuestros datos. Es una forma... Y, pero es que usted está permitiendo que la Ya, publicidad le llegue. pongo otro ejemplo, Netflix, por ejemplo. Ya, no es monopolio, Mm, no es monopolio. Para nada es monopolio. Usted tiene otro tipo de streaming similares, ¿no? Ahí no es monopolio. mm, ok. Ujú. Señorita, sabe, dígame, señora Cervera. Entonces, para que haya, bueno, para que se pueda hablar de un abuso de una posición monopólica, Ujú. tienen que hablar al consumidor, entonces, o sea, no necesariamente. Sí, Ok, sí, sí, sí. Tiene que ser el consumidor el que sea afectado. Y el consumidor de una empresa que vende un bien o un servicio. ok. Ujú. Sí, te sabe, ¿verdad? Sí, respecto a las prácticas abusivas que usted había mencionado, ¿hay Ujú. alguna ley o algo en lo que se regule cuáles Sí, son esas prácticas abusivas? sí, es Y, correcto. y en todo caso. Sí, usted ingresa en Indecopy, usted habla de defensa de la competencia, usted habla de defensa del consumidor y en cualquiera de ellas va a encontrar normas de diferentes naturalezas, especialmente leyes y después normas de reglamento que van a limitar esas prácticas, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas abusivas? Por ejemplo, bajar mucho el precio. ¿Qué es lo que hace? Yo, por ejemplo, en algunos casos evidencio eso con Inca Pharma. Inca Pharma tiene precios tan bajos que a veces resulta imposible para una botica de barrio pues competir. Eh, en otros casos, Bacus se cuida mucho en eso, ¿no? Bacus se cuida muchísimo en eso para no aparentar una situación de posición dominante. Pero, y lo hará a través de sus estructuras de costos. Él dirá, no estoy subiendo el precio porque mira, mi estructura de costos se ha elevado, ¿no? Está más cara la cebada, qué sé yo, pues, ¿no? Pero no se cuidan, ¿no? No es tan sencillo, sino nada más sostener que hay una posición dominante. Es subir el precio mucho, bajar el precio demasiado también, sí. A veces bajar mucho el precio hace que, este, se produzcan esos hechos, ¿no? Ay, doctor, gracias. Bueno, qué clase para más interesante. Les agradezco mucho, señores, por tanta pregunta. Les agradezco por el interés. Señorita Cataño, dígame. Sí, doctor, había dicho de que la excepción en cuanto a la prensa no era necesariamente por la libertad de expresión, sino ¿cuál era la razón, doctor? Porque entiendo de que, digamos, si se monopoliza la prensa puede haber una alteración de la realidad porque pueden, no sé, digamos, difundir una determinada información que quizá no sea la real. Entonces, no llegué a escuchar, de repente dijo cuál era la razón por la que se limitaban en cuanto a la prensa. La verdad es una. La forma de ver la verdad es la que nos da las diferentes ópticas. Usted ve una noticia y entiende la verdad a partir de ello. Entonces usted ve Canal 4 y ve la verdad de una forma. Usted ve Willax y ve la verdad de otra forma. Usted ve Canal 2, Canal 9, Canal 8, etcétera, ¿no? Usted lee Expreso, lee El Comercio, lee Perú 21, lee La República y tiene diferentes ópticas de la verdad. Entonces, para impedir que esas visiones no se alteren, para impedir que esas visiones no se alteren, es que se impide el monopolio. Imagínese, y hubo un momento en el Perú en los 90, durante el gobierno fujimorista, en el Perú se miraba lo mismo. Yo he visto, señores, a mí no me han contado, yo he visto mítines del fujimorismo donde había unas pancartas gigantes en unas 7, 8 hileras y el resto de la plaza vacía.
y las cámaras ponían a la altura determinada que parecía pues una multitud gigante, ¿no? Y en los canales se mostraba y decía, multitudinaria, cierre de campaña, apertura de campaña, el Fujimorismo. Y de verdad parecía, pues, ustedes veían, yo estaba ahí, y yo sabía que la plaza tenía un espacio de 80% desocupada, pero las 3, 4, 5, 6 hileras, unas pancartas gigantes, la gente gritando, y parecía que estaban en un mitin, pero maravilloso. Salió Canal N. Canal N fue el canal disonante. ¿Por qué? Porque el comercio se pelea con Fujimori, sabe Dios por qué cosas. Saca Canal N, empieza a salir solo por cable, solo por cable. Entonces, solo los que teníamos cable podíamos ver. Y era el único que mostraba la verdad. Y decía, mira, ese meeting que estás viendo en el Canal 6, porque Canal 6 era el canal de cable mágico que mostraba toda la maravilla de lo que era el Fujimorismo. Y Canal N movía su camarita más o menos. Uf, qué pelea, pues, qué problemas, ¿no? Entonces, era necesario que hubiera una visión distinta. Y recién surge Canal N y a partir de ello la búsqueda de la democracia y qué sé yo, los cuatro suyos, Toledo y todo lo demás que ustedes lo han conocido por historia, yo lo he vivido, es parte de mi vida, ¿no? Yo he nacido en el año 77 y para la década de los 90 y del 2000 yo ya era una persona adulta. Entonces eso que ustedes ven en video, pues no me pueden contar. Y yo he visto cómo lamentablemente se distorsionaba la realidad. Así funciona. Esa es la situación, señorita Cataño, su pregunta. Gracias, doctor. ¿Por qué? Señores, para mí ha sido un placer estar con ustedes hoy día. Les pido por favor y los invito a seguir así. Aparentemente no hemos avanzado nada, pero en realidad hemos aprendido muchísimo y se los agradezco a ustedes. Quiero decirles que este es un grupo que me satisface muchísimo, los felicito, me alegra. La labor de docente se hace más agradable a partir de jóvenes que quieren aprender y que están dispuestos a escuchar, a preguntar, a curiosear. Háganlo, háganlo siempre. Esa es la razón de ser de un aula de universidad. ¿Ok? Descansen felices hoy día porque me han hecho muy feliz a mí como docente y espero que ustedes como alumnos también. ¿Ya? Fuerte abrazo, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Gracias, Cuídense doctor. Buenas Hasta mucho, la muchas noches. próxima. Buenas gracias. Por la clase, doctor. Noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.